Represión en Siria. Crisis nuclear en Japón. Guerra civil en Libia. Tornados en Estados Unidos y decenas de países en crisis por una violenta temporada invernal. Todos estos problemas serán opacados en pocas horas cuando el príncipe William y Kate Middleton den el sí acepto en la abadía de Westminster en Londres. William Arthur Philip Lois, hijo mayor del príncipe Carlos y el de la fallecida princesa Diana de Gales, es nieto de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, siendo así el segundo en línea de sucesión heredero al trono. Catherine Elizabeth Middleton nació en Reading, Inglaterra, en el seno de una familia inglesa de clase media que logró éxito económico con un negocio familiar de venta de productos para fiestas infantiles. Gracias a la fortuna de sus padres, pudo asistir a los más exclusivos colegios y tuvo la oportunidad de codearse con los altos círculos sociales de Reino Unido. Asistió a la Universidad de St. Andrews en Escocia, en donde estudió Historia del Arte y allí conoció al príncipe William. La boda ha sido considerada la unión del siglo debido a dos aspectos cruciales. Primero, que el príncipe William es considerado el próximo rey de Inglaterra, y segundo, por haber vivido desde su nacimiento bajo la lupa de los medios de comunicación, especialmente por la simpatía que despertó su madre, la princesa Diana de Gales, quien murió de forma trágica en París y que era llamada la princesa del pueblo por sus miles de obras sociales, tareas que William ha seguido al pie de la letra. El príncipe William hace parte de una monarquía constitucional, cuya cabeza es su abuela paterna, la reina Isabel II, quien desde 1952 ocupa el trono tras suceder a su padre, el rey Jorge VI. En la práctica, el papel de la reina Isabel II es considerado como un símbolo de unidad, una jefa de Estado que respeta la Constitución y deja todas las decisiones políticas en cabeza del primer ministro y del Parlamento. La boda de William y Kate ha despertado grandes interrogantes, en especial qué tan prácticas y útiles resultan las monarquías hoy en día, debido a los escándalos y millonarios gastos que generan a los contribuyentes, además de las pérdidas que produce la celebración de eventos de esta magnitud. Hola, soy Hassan Nazar y les doy la bienvenida a Sumar la Noticia de NTN 24. Y para debatir sobre la boda real están aquí en estudio conmigo José Ángel Hernández y Carlos Alberto Patiño. Caballeros, bienvenidos. Es un placer que nos acompañen. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, boda real, José Ángel. ¿Sirve la monarquía o está mandada a recoger en el siglo XXI? Mi opinión personal, y partiendo de saber que es un tema a discutir, desde mi punto personal, la monarquía es todavía vigente, ¿no? Si obviamos las monarquías semiabsolutas de los países musulmanes y alguna de Asia, las monarquías en Europa son, incluso con Japón, son garantía de democracia. La mayoría de las monarquías europeas, casi todas, son democracias, ¿no? Y esto garantiza pues un respeto a la confrontación política, un respeto a los derechos humanos, si usted me apura, y la verdad es que por eso estoy a favor de la monarquía. Y en el caso español, por hablar de algo que me cae muy cerca, es pues porque es algo nuestro de siempre, ¿no? De tradición. Ya le voy a dar la palabra a Carlos también. Hagamos contacto ahora con el abogado y columnista Abelardo de la Espriella. Abelardo, como siempre, bienvenido a Zoom. Es un placer también que esté con nosotros. Gracias, Hassan. Gracias por la invitación y es un gusto para mí estar aquí en Suma la Noticia. Abelardo, usted ha escrito en columnas titulada Abajo las monarquías. ¿Sirve la monarquía? Hassan, están mandadas a recoger, no cumplen ninguna función distinta a acabarse el dinero del pueblo que sí paga impuestos y que sí trabaja. Las monarquías son las primas parásitas de las dictaduras. Definitivamente no puede haber una forma de gobierno distinta a la democracia, al poder que deviene directamente del pueblo. Estos personajes se creen ungidos por Dios, al igual que muchos dictadores, de tal manera que me parece que en estos tiempos, en donde los reyes, los monarcas no cumplen ninguna función, solamente una función diplomática o figurativa, de alguna forma como jefes de Estado, ese tipo de instituciones están mandadas a recoger porque son muy onerosas y no le generan ningún beneficio a la sociedad. Carlos, ahí está esa posición. ¿Cuál es la suya? No, pues esto resulta divertido. Yo realmente creo que
ni son tan parásitas como dice el abogado de la Espriella, ni creo que tampoco sean tan fundamentales como dice el historiador Ángel. Pero sí creo que hay un elemento clave, y es que muchas monarquías, en especial la monarquía inglesa o la monarquía española, muchas de las monarquías del mundo occidental tienen un papel fundamental que no las hace ni decorativas ni parásitas, y es que mantienen la unidad del Estado sobre el que coronan o sobre el que supuestamente gobiernan. Son monarquías constitucionales, es decir, no tienen efecto la estructura del gobierno. Sin embargo, evitan que hayan vacíos de poder. Y quiero recordar un caso importantísimo en España, el intento de golpe de Estado cuando había una transición a la democracia, donde el rey fue el que en últimas ocupaba el poder y evitaba un vacío de poder y mantenía una garantía de unidad del Estado. En el caso español es evidente, por ejemplo, que solo la existencia de una condición monárquica evita que haya una fragmentación del Estado, en una locura un poco histérica de los españoles, de los nacionalismos y esta cosa. Y en el caso de Inglaterra es exactamente lo mismo, es mantener la unidad del Estado, mantener la representación del Estado, con un elemento que en Inglaterra es mucho más importante todavía. El monarca es la garantía de los acuerdos constitucionales, que en el caso de Inglaterra son centenarios, es decir, no son acuerdos constitucionales inventados de última hora, son acuerdos constitucionales centenarios, y en esa perspectiva, el monarca inglés hoy, a diferencia de lo que eran los señores parlamentarios de hace 300 años, tiene un papel de garantizar los derechos constitucionales, los derechos democráticos, y en eso sí coincido con Ángel, donde la monarquía funciona como un respaldo permanente a los partidos políticos, más allá de los primeros ministros. ¿Qué le dice usted a Carlos? Bueno, bajo esa lógica habría valido la pena no independizarnos. Estoy de acuerdo, como seguir siendo una colonia española. Como diría Álvaro Mutis, una corona española. No sé para qué nos independizamos. Entonces, bueno, no, es absurdo. Mire, mi opinión es la siguiente: las monarquías en el pasado cumplían un papel determinante porque eran unos líderes que comandaban a sus pueblos en las distintas batallas. Hay un historiador allí que lo puede corroborar. Los líderes, esos eran unos líderes importantísimos para la unificación del reino, pero hoy no cumplen ningún papel. Bajo esa lógica, deberíamos entonces en todas las democracias tener un monarca, y es realmente absurdo. Repito, la única forma de gobierno válida es la democrática, y la elección de los gobernantes cuando deviene directamente del consenso popular. Es absurdo que en estos tiempos tengamos estas monarquías parásitas que se gastan miles de millones de euros y de dólares al año, que pagan los contribuyentes que sí trabajan. No hay derecho, además en muchos casos no son el buen ejemplo que deberían ser para la sociedad, son todo lo contrario. Además de parásitas, son monarquías si me permite, Abelardo, no me digan por favor que los Windsor son un buen ejemplo, o que la monarquía la familia real de los Mónaco también es un buen ejemplo para la sociedad, o que en algunas ocasiones la familia real, los Borbón española lo ha sido. No, eso es un cuento manido, trasnochado de un romanticismo barato. Si usted me lo permite, si me permite hablar de la mano del pueblo, Abelardo, es lo importante. Es un disfraz. Lo que yo quiero decir es que no sé lo que le habrá hecho a la monarquía a don Abelardo, que parece que algo personal, pero bueno, ni siquiera quiero saberlo. Pero lo que sí quiero decir es que los monarcas sí trabajan. Desde luego a mí no me gustaría ser monarca, por ejemplo, el monarca británico o el monarca español, ¿no? La agenda de esta gente es muy complicada, muy apretada. Los gastos de representación son compensados vamos, en mucha más altura. Por ejemplo, en el caso del rey de España, cuando el rey de España hay una especie de misión empresarial, el rey de España está ahí y trae beneficios. El rey de España abre puertas que no pueden abrir los políticos. No, eso está contrastado. O sea, no me lo conteste usted porque eso es así y no hay vuelta de hoja. Es así porque está escrito y porque lo han dicho hasta ellos mismos, ¿no? Ahora, que la discusión en cuanto a la institución monárquica sí o no, bueno, pues depende, pero en mi país la monarquía no ha ido en detrimento de la democracia. Y eso tampoco va en detrimento, lo que estoy diciendo, de que ustedes no tuvieran que haberse liberado de la monarquía española. Pues sí, yo no digo que no, pero en la actualidad los países que tienen monarquía son democráticos. Y yo no me siento más atropellado, bueno, los europeos, pero también Japón, si me apuras, también Japón y otras monarquías, por supuesto. Mire, en Inglaterra diversos movimientos antimonárquicos han expresado su malestar por los costos de la boda del príncipe William y Kate Middleton. Escuchemos sus argumentos. Es una enorme carga para los contribuyentes, no solo en términos del día libre que costará 6.000 millones de libras, sino también en toda la seguridad, así como de todo, desde el anillo, el vestido, todo lo cual es pagado por nosotros.
Carlos, ahí hay uno de los puntos claves. Normalmente, la familia real británica en un año gasta 80 millones de dólares de los contribuyentes en sus gastos personales y 100 millones de dólares en gastos de seguridad. Ahora, un día feriado le va a costar a los británicos alrededor en costos generales 6.000 millones de libras esterlinas, 10.000 millones de dólares. ¿Cómo lo ve usted en esa argumentación, en esa perspectiva que tienen los contribuyentes, no los que están a favor de la monarquía? Mire, yo personalmente me declaro republicano. Yo creo más en una concepción republicana, pertenezco a una sociedad que de alguna manera es republicana y de una tradición republicana fuerte. Lo que sí creo es que en el caso de inglés hay que tomarlo en el contexto de lo que se trata. Y es que la monarquía inglesa es ella, la monarquía como tal, la representación del pacto constitucional. En Inglaterra no ha habido un momento de ruptura en el que haya una especie de pacto constitucional, en la que se inscriba una constitución. No hay una constitución incluso escrita al sentido en que la entendemos en los países americanos. Hay una especie de pacto que deriva de esos pactos parlamentarios, de los parlamentarios con el monarca, y el monarca de alguna manera representa esa perspectiva del respeto del pacto, y los parlamentarios a su vez mantienen la unidad del pacto que genera la movilidad y la condición de los partidos políticos en esa perspectiva. Ahora, en esa dirección, lo que está sucediendo es un acto político que va mucho más allá, y hay que entenderlo, más allá de las revistas de moda, de los programas de corazón, de las fotografías, etcétera, y es un pacto político que supone va a mantenerse la tradición política de la monarquía constitucional. Y ese es ya un elemento político importante que quizás para muchos políticos ingleses, para una gran mayoría inglesa, porque hay que recordar que más del 70% de la población inglesa es monárquica y respeta la institución monárquica. Creo que ese 70% tiene un elemento clave, y es que permite tener una especie de condición de renovación del pacto político. Abelardo, adelante. Hassan, con ese mismo argumento podríamos decir entonces que el gobierno de Chávez, que está amparado en una constitución democrática, entre comillas, el gobierno del señor Gaddafi en Libia, el gobierno del señor Bashar en Siria, son gobiernos que están sustentados por la ley, pero son leyes que ya están en desuso y que deben acercarse a la democracia real, que la Constitución de Inglaterra o de España determine que existe una monarquía constitucional, no significa que eso sea un inamovible para salvaguardar el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. Y no estoy diciendo que lo ponga en riesgo, pero habría una democracia más real si no está el poder, por ejemplo, encabeza el poder del Estado, la representación como jefe de Estado de un monarca que no tiene ningún mérito, por favor. ¿Qué mérito tiene el príncipe de Inglaterra? Es un pobre muchacho que no tiene idea de absolutamente nada. ¿Qué mérito tiene el príncipe Felipe de Borbón? Por favor, no se han ganado nada, ni han trabajado nada, viven del pueblo y explotan al pueblo porque viven de los impuestos del pueblo. Es una perfecta ridiculez. Y hay que acercar al pueblo a la democracia, que es lo realmente importante, el poder que deviene del pueblo, porque con esa lógica, como se está planteando muchos dictadores es que cualquiera que oyera a nuestro compañero de Asperia pensaría que es que en esos países no hay democracia, y es todo lo contrario. Son países que son vistos por la comunidad internacional como países en los que la democracia está constituida. Vamos a ir a Londres, desde donde tenemos contacto también con Gerardo Correas, es experto en realeza. Bienvenido, Asume, es un placer. Hola, muy buenas noches a todos. Un saludo desde Londres. Aquí estamos para lo que podáis necesitar. Gerardo, ¿para qué sirve la monarquía? La monarquía en Europa está muy arraigada, es una experiencia de siglos, y realmente lo que pasa es que en todos los países, en todos los estados, estamos en una monarquía democrática, estamos en una monarquía parlamentaria. Realmente hay un gran debate en cuanto a gente que prefiere repúblicas, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, lo que existe es una pura representación, es la jefatura del Estado, es la monarquía que reina, pero no gobierna. De alguna manera, tenemos una representación, el pueblo ha aceptado, votando perfectamente, que exista una monarquía parlamentaria y que sea ese rey o reina en distintos países, que sea el representante del pueblo, el jefe del Estado. En el caso de Londres, en el caso de Inglaterra, en el caso del Reino Unido, la reina de Inglaterra, o en el caso de España, el propio rey de España. Usted menciona a la reina de Inglaterra. ¿Qué papel ha jugado realmente Isabel II en Reino Unido? Importantísimo, importantísimo. Isabel II es una reina que ejerce de reina. Hay que darse cuenta que es la única persona en este planeta que es soberana de 15 estados. La Casa Real británica es una casa real muy arraigada, es una casa real que hay que entenderla. Se dice que la reina es antipática, se dice que la reina es lejana, y
y es lejana, es cierto, pero es porque ejerce de reina. Ella entiende, mire, les cuento anécdotas. Cuando tenía 3 años, ella se ocupaba de cosas de realeza, cuando tenía 3 años. Es un problema de educación. Piensen ustedes, el abuelo, hay que situarse un poquito, me voy a ir muy poquito atrás. El abuelo de la reina Isabel, el rey Jorge IV, tenía varios hijos. Entonces su hijo, bueno, pues el primer hijo, Eduardo VIII, decidió que abdicaba, decidió que no quería ser rey exclusivamente por el amor que tenía a una persona, una estadounidense, que se casó con ella. Abdicó en favor de su hermano Jorge V, que es el padre de la reina Isabel. Entonces, es una realeza, es una casa real que tiene propiedades, es una casa real que está tan arraigada en el pueblo que todo el mundo la acepta perfectamente. Ella es lejana, efectivamente, pero no porque ella sea antipática ni porque sea seria. Por supuesto. No es lejana porque sencillamente ejerce de reina. Ella entiende que una reina debe ser así y por tanto así ejercía, así actúa. Adelante, Abelardo. Hassan, perdón. Adelante. Hassan. Adelante, Abelardo. Es increíble que en estos momentos que vive el mundo, con la tragedia que nos asola, por ejemplo, invernal en gran parte de Colombia, con el problema que tenemos o que tiene el Japón, el mundo se paralice frente a un acto absolutamente banal y superfluo. Si vamos a las comparaciones, me parece fantástico hacerlas. ¿Qué tiene que ver el príncipe Carlos o el príncipe William con un gobernante, un rey importante como Enrique VIII, por ejemplo? ¿O qué tiene que ver la señora Isabel II con su antecesora Isabel I, que sí fue una reina, una gobernante y reina en todo el sentido de la palabra? Es absurdo. Esas figuras dejaron de tener la importancia que tenían en el pasado porque ya no se requieren. Y la evolución de las sociedades va de la mano de la evolución de sus normas, y esas normas se pueden cambiar para que no se vaya la plata de los contribuyentes. Yo me pregunto si la mayoría de la población quiere la monarquía, y pasa en muchos países con monarquía, ¿eso no es democrático que haya monarquía? Segundo, en el caso de España, por ejemplo, se dice que la gente más que monárquica es juancarlista. O sea, que si es una monarquía que se acerca al pueblo, que está cercana al pueblo. Bueno, pero déjame terminar. Si es cercana al pueblo, quizás la monarquía británica pues sea muy alejada del pueblo. Pero bueno, acuérdate que Tony Blair sí presionó de manera muy fuerte. Nadie le preguntó al pueblo inglés o nadie le preguntó al pueblo español si querían elegir a sus reyes. Pero miremoslo también. Que nacer en sus pero Abelardo, hay un tema de fondo y vamos a mirarlo en este contexto también. Usted pone la comparación de Isabel I e Isabel II. Ahora, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, es innegable el papel de unificación que jugaron, por ejemplo, la familia real en ese momento, enfrentando a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo lo ve usted, Carlos? ¿No ha sido una unificadora la familia real británica en esos momentos de trance? En este momento la boda real, como la perciben también muchos británicos, va a ser un momento también de impulse a una economía que está caída, a un país que necesita un tipo de reivindicación. ¿Cómo lo percibe? No, mire, para los británicos lo que sucede allí es una cosa absolutamente apoteósica de renovación de una serie de condiciones. Es que cuando uno no hace parte de una sociedad tradicional como la inglesa, una sociedad que se basa, insisto, y quiero insistir mucho en esto, no hay un texto constitucional como tenemos los Estados americanos, no hay un texto constitucional, hay una tradición de leyes y de pactos entre el monarca y el parlamento. Por tanto, la monarquía no es superflua, ni es tontarrona, ni está simplemente gastándose un presupuesto, sino que la monarquía representa la estabilidad institucional. Y este matrimonio representa la continuidad de la permanencia de la institución monárquica, que representa la continuidad de los mismos pactos parlamentarios. Y en esa perspectiva, el pacto no es una cosa superflua. Es que si desaparece la monarquía, hay que acabar con los pactos parlamentarios. Y si esto desaparece, pues hay que entrar a negociar. Si es que esto no termina en guerras civiles o grandes conflictos civiles dentro de Inglaterra. Y en esa misma perspectiva, la monarquía representa la estabilidad política en la que se puede dar una continuidad sin violencia en la misma situación. ¿Significa entonces que sin monarquías no hay estabilidad política? No, también. Hay muchísimo estabilidad política. Es pervertir lo que ha dicho, perdóname que hable por tu nombre, me parece que es pervertir lo que ha dicho mi compañero, ¿no? Si es posible la democracia también sin monarquía, por supuesto. Vamos a tener que hacer una pausa muy breve esta pausa, y ya continuamos con más debate aquí en Sumara Noticias sobre esta boda real y la importancia o no de la monarquía hoy en día en el siglo XXI. No se vayan.
Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Boda real. 1000 amigos de la pareja y familiares de Kate. 50 de la familia real. 46 de la realeza extranjera. 200 del gobierno, parlamentarios y diplomáticos. 60 de la mancomunidad británica. 80 de las organizaciones de caridad del príncipe. 30 de las Fuerzas Armadas de Reino Unido. No invitados a la boda. Tony Blair, ex primer ministro. Gordon Brown, ex primer ministro. Ningún miembro de dinastía italiana de los Saboya. Familias reales alemanas. Sami Kiyami, embajador de Siria en Londres. Representante del gobierno de Libia en Londres. Ningún jefe de Estado o jefe de gobierno o presidente. Abelardo, acá hay un componente muy interesante también a debatir, y es quiénes fueron invitados y quiénes no. La Human Rights Foundation ha dicho que está totalmente en contra de esta boda real, en un contexto, y es que han invitado, según esta organización, a 8 dictadores. Y en esa lista de 8 dictadores, por supuesto, para esta organización entran los monarcas saudíes, los monarcas de Bahrein, de Emiratos de Qatar, por supuesto también la familia real de Marruecos. ¿Cómo ve usted ese componente? ¿Usted cree que se están haciendo vínculos entonces de invitados que no deberían ir a esta boda real? Total, es que además son socios en negocios. Todo esto tiene un ingrediente comercial de fondo, Hassan. Y lo saben los expertos que están en el set con usted. Pero me sostengo en lo que he dicho. Las monarquías son las primas parásitas de las dictaduras. Por eso son amigos de los dictadores. Por eso tienen negocios con los dictadores. Y no hay derecho que se esté cayendo el mundo a pedazos y que, repito, la sociedad mundial, los medios se paralicen por un evento tan superfluo y banal que, repito, de un pobre muchacho que no se ha ganado nada en la vida, Hassan. El príncipe, señores, que se va a casar, yo coincido el príncipe con William no se ha ganado nada, ni ha demostrado nada en su vida. Se están gastando un dineral, cuando ese dinero lo podrían utilizar. Veámoslo también en declaraciones. Mire, el primer ministro David Cameron, justamente de Reino Unido, ha hablado acerca de los gastos de la boda real y de cómo este evento dará una gran publicidad a Gran Bretaña. El costo está a cargo de la familia real, aunque es claro que el gobierno tiene unas responsabilidades presupuestarias para pagar la policía, por ejemplo. Cuando tú ves las cámaras de televisión, los estudios temporales, los turistas, la emoción que se vive aquí, pienso que todo eso es una gran publicidad para Gran Bretaña. Bueno, ahí está lo que dice el primer ministro, José Ángel y Carlos. Eso es incuestionable, desde luego, desde el punto de vista de marketing, de publicidad y demás, y de que tener a Reino Unido en la pantalla de televisión continuamente, pues no trae más que beneficios. Son 2.000 millones de televidentes los que se esperan que vean que no son cualquier cosa. Ahora, que yo sí coincido con Abelardo, que con las cosas que están pasando en el mundo, que prestemos tanta atención a la boda de unos señores que ni siquiera son los herederos de la corona británica, pues quizás un poco para una parte de la gente pues resultará cuando menos criticable, ¿no? Yo coincido en eso. Creo que era un espectáculo comercial, de alguna manera. Ahora, lo otro es que hay que recordar frente a algo que Abelardo ha planteado permanentemente, el tema de las monarquías, es que por lo menos el 40% de los estados que hoy existen son monarquías, en el mundo, en todo el mundo. Y esto por el contrario, deja un problema muy sobre la base, y es que, contrario a lo que uno creería, la monarquía es una institución bastante vigente, es decir, no es una institución realmente pasada de moda, y lo digo porque es que una cifra entre 30 y 40% de estados que sean monarquías lo hace muy vigente, donde una gran proporción son estados monárquicos donde los monarcas gobiernan en efecto, no son monarcas constitucionales. Eso es importante. Sí, y ese es el tema, por ejemplo, que estamos hablando de Arabia Saudita, y es lo que dice Human Rights Foundation. Ahora, adelante Abelardo, porque quiero que vayamos avanzando también un poco Hassan, más. Eso es importante lo último que se dijo, pero hay que tener en cuenta que también las monarquías han evolucionado. Antes el monarca era el depositario absoluto del poder del Estado. Ahora ha quedado relegado a un segundo plano. Eso significa que probablemente en el futuro van a ser desplazados completamente para que la democracia opere en pleno, porque no se puede entender que estos señores estén designados
por Dios o que estén ungidos por la divina providencia y por cuenta de eso tengan derecho a lo que tienen derecho. Permítame entregar un ejemplo importante. La única forma de gobierno respetable es la democracia. Bueno, Carlos, un ejemplo de lo que es absolutamente increíble, y es que en los últimos 15 años en Rusia, después de la transición soviética, se ha vuelto a discutir si Rusia debería volver a tener un zar o no, volver a instaurar una condición monárquica que le dé a Rusia una estabilidad política más allá de las presidencias. No solo en Rusia, sino una parte importante. Por supuesto, están incluyendo en el debate y es importante. Quiero volver con Gerardo Reino Unido. Gerardo, ¿cuál es el papel también de la monarquía y la iglesia anglicana, es decir, la iglesia trabajando mancomunadamente? Claro, otra vez nos tenemos que volver a la historia. En la monarquía británica, el rey Enrique VIII, que tuvo 6 esposas, la primera esposa del rey Enrique VIII fue Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Estuvo casado con ella 24 años. Pero de repente el rey se encaprichó de una tal Ana Bolena. Y entonces pidió permiso a la iglesia, al jefe de la iglesia, al papa de la iglesia católica, le pidió permiso para divorciarse. El papa no se concedió y decidió sin más separar la iglesia británica, separarla de la iglesia católica. Y entonces fue en ese momento en que se creó la iglesia anglicana. Iglesia anglicana que además tuvo una importancia en la vida de aquel momento tremenda. Desde aquel momento el jefe de la cabeza de la iglesia es la reina. Bien, y a partir de ahí, bueno, pues está el arzobispo de Canterbury, el obispo de Londres, en fin. Eso que dice sobre todo esto es cristianismo también. Lo que pasa es que tienen unas pequeñas diferencias de ritos, sobre todo en cuanto a eso, en cuanto a que la separación se produjo, fíjense, por una cuestión de matrimonio. Miren, debido a la hora también agradezco la participación y quiero agradecerle a Gerardo Correas, experto en realeza, por habernos acompañado a esta hora en Suma la Noticia. Gracias, Gerardo. Pues no, muchísimas gracias a ustedes. Encantado de saludarles. Estamos en Londres viviendo una experiencia espectacular, un evento que van a seguir 2.000 millones de personas y, por supuesto, estamos aquí a su disposición para lo que ustedes quieran. Un saludo muy grande y un abrazo a todos. Gracias, Gerardo. Adelante, Carlos. No, lo que Gerardo explicaba es muy importante, que se nos estaba pasando, es que la monarquía inglesa es la cabeza de la iglesia, como él lo ha dicho, pero no por esta anécdota un poco peregrina de los matrimonios, sino que era el asunto de la condición autocéfala de una iglesia nacional que representa la unidad nacional. Ya incluso desde el siglo IV, el obispo de Canterbury representaba la unidad de los pueblos anglos. Es decir, hay una unidad inglesa anterior al Estado representada por una concepción de la iglesia. Y en esa perspectiva el monarca tiene un papel fundamental de representación de la unidad de la nación y la condición de ser inglés y pertenecer al pueblo inglés. Mire, les voy a dar la oportunidad, por supuesto, a todos, para que empecemos a concluir este debate. Adelante, Abelardo. ¿Tiene futuro la monarquía? No tiene futuro, pero quiero concluir con esto que estábamos hablando al respecto de Enrique VIII. La iglesia anglicana nace por un capricho de Enrique VIII, porque se enamora de una mujer y no le dan el divorcio de su esposa española, que era sobrina, o era la tía, perdón, del emperador Carlos I de España. Es absurdo, por eso surge, y precisamente de lo que se trata es de quitarles poderes a los monarcas, porque con ese poder omnímodo que tenían, cometían toda suerte de atropellos. Y creo que si la historia es coherente y los países democráticos son coherentes, las monarquías al final tendrán que desaparecer porque no cumplen ninguna función. La democracia es la forma de gobierno perfecta porque viene directamente del pueblo. El pueblo es sabio, sabe elegir a sus gobernantes, sobre todo en países como Europa, en donde hay excelentes gobernantes, y muy seguramente la monarquía desaparecerá en el futuro porque no hay derecho, Hassan, a que esta gente viva a costillas del pueblo, sobre todo con estos excesos que suelen vivir. Hay un punto importante, les voy a dar la oportunidad también para que concluyan acá en este punto, José Ángel, frente a lo que dice Abelardo. La revista Time y muchos editoriales a nivel del mundo han empezado a escribir artículos. Una de las razones, por ejemplo, que me pareció muy interesante, dice quien redactó ese artículo en Time, dice, es un matrimonio aburrido. Es decir, no va a tener la gran trayectoria que puede tener una boda real, ya que William lleva una vida común y corriente, lleva una vida de plebeyo. Es decir, nadie quiere ver al próximo rey viviendo común y corriente. ¿Usted qué considera frente a los avances que ha tenido la nueva monarquía? Bueno, eso de que vive como un plebeyo vivo yo, no él, ¿no?
pero desde luego tampoco las monarquías son ahora como eran anteriormente, ¿no? Son monarquías más frugales, menos ostentosas, ¿de acuerdo? Más cercanas quizás al pueblo, ¿de acuerdo? Y desde luego son gente que se ha empapado de pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto al futuro de las monarquías, yo no sé si será más esplendoroso o menos, porque la historia y el devenir de los países casi siempre es un capricho, ¿no? Pero yo desearía personalmente, en el caso, por ejemplo, de España y en el caso de Europa, por extensión, que la monarquía se mantuviera como esa especie de institución que sirve de árbitro, como esa especie de institución que sirve de representación de todos los españoles y que en algunos casos, y eso está claro, momentos críticos de la nación son los que plantean ese punto intermedio que hace que finalmente no terminemos pegándonos unos con otros. Carlos, adelante para concluir también, brevemente. No, en lo personal no sé ni me importa, pero lo que sí me es claro es que muchas monarquías estarán, continuarán estando y no porque ahí sí, qué pena con Abelardo, los pueblos no son sabios, los pueblos son bastante estúpidos. Eligieron a Chávez, eligieron a Hitler, eligieron a Mussolini. Dije en Europa, dije en es un Europa. poco, todo es un poco tragicómico. ¿Puede agregar algo, Abelardo? ¿Puede agregar algo? Claro, por supuesto. Hago una propuesta. Que la gente que está viendo este programa, usted tiene una audiencia internacional muy importante, Hassan, no prenda el televisor para patrocinar esa farsa de la boda real, porque es una verdadera farsa. Bueno, son 2.000 millones que van a ver. El dinero de la gente que sí trabaja. Ha sido un buen intento, pero no lo has conseguido. Bueno, caballeros, ha sido un verdadero placer. Quiero agradecerle a Abelardo de la Estrella por habernos acompañado en este bloque. Gracias, Abelardo. Gracias, Hassan. Un abrazo para todos. Bueno, y hasta aquí llegamos con ese primer debate sobre la boda real. Ahora vayamos a una segunda pausa y después entraremos a debatir sobre un histórico acuerdo firmado en Lima por los presidentes de México, Perú, Colombia y Chile para cooperación económica y social, que podría al parecer ser un letal competidor para otros bloques como el Mercosur y el ALBA. ¿En qué consiste? Lo debatiremos en minutos aquí en Zoom. No se vayan. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24.